Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Muy buenos días, Guillermo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Empecemos por contar cuál es la realidad de esta convivencia poco amigable de las rutas con la fauna silvestre, porque sea autóctona o no, habita los mismos espacios que nosotros. Sí, tal cual. Mirá, hace unos 4 años más o menos, un grupo de investigadores lanzó un programa de monitoreo de atropellamiento de fauna a nivel de Argentina. Una iniciativa muy interesante porque cualquier persona que descargue la aplicación eh, puede registrar, digamos, estas mortandades en las rutas que transitan y van cargándolo a ese mismo espacio, digamos, en la nube. Entonces se van haciendo registros a lo largo del tiempo y se van acumulando, digamos, los registros, y unas primeras iniciativas que hay de este tipo empezaron a difundir, digamos, algunos resultados que se van obteniendo ya, y sorprende la cantidad de fauna atropellada. Esta gente no solo, como decías vos, registran la fauna que habitualmente vemos muerta en la ruta, que la mayoría son mamíferos, algunas aves también, sino que también registran mortandades de invertebrados, de insectos, de reptiles, de anfibios, de todos los grupos de animales que se atropellan en las rutas. Y la verdad que, bueno, se hace a nivel nacional, pero bueno, hay ciertos lugares que son mucho más calientes y más propensos a que la gente suba esos datos, y hasta el momento llevan contabilizadas alrededor de 15.000 animales muertos en las rutas. Eso es a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y acá en Córdoba ya pasamos los 700 ejemplares encontrados muertos en las rutas y que la gente registra. Obviamente que, como dicen ellos, se cree que la cantidad de atropellamientos son muchísimo más grandes que los que se suben ahí, ¿no? Es lógico pensar eso. Bien, ¿cuáles son las zonas más difíciles en ese sentido en nuestra provincia? Sí, en nuestra provincia hay 3 rutas principalmente que son las más complicadas y que mayores registros de atropellamientos se mencionan. Una es la ruta 17, que es la que va desde Villa del Totoral hacia la zona de Mar Chiquita, que pasa por Balnearia, digamos. Esa ruta, y justamente en la zona de Mar Chiquita, que es el humedal más importante que tenemos en la Argentina, hay una diversidad faunística muy importante, y también vive allí una especie en peligro crítico de extinción, que es el aguaraguazú. Es el zorro enorme que tenemos en nuestra provincia y vive exclusivamente en esa zona, y es muy atropellado en esa ruta. Después la otra ruta también que registra muchos atropellamientos es la 34, conocido como Camino de Altas Cumbres, que nos lleva tras la sierra. Esa ruta también atraviesa un parque nacional, atraviesa toda la reserva hídrica de Achala, y ahí también se dan frecuentemente atropellamientos, y especialmente también con el zorro colorado, que es una especie endémica de esa zona de Pampa de Achala, y se registran con frecuencia, digamos, atropellamientos de esa naturaleza, entre otros tipos de fauna, ¿no? Y por último nos queda una ruta que es la E53, la que parte del peaje del aeropuerto Córdoba hacia Sierras Chicas, y esta particularmente tiene unas características constructivas realmente para nada amigables con la fauna, y debido a que los que transitan por allí se habrán dado cuenta, ese muro de cemento que divide ambas manos de esta autovía, eso es una barrera infranqueable para cualquier animal. El tránsito que tiene, que es altísimo, y esta característica de poner una barrera obstructiva directamente a lo largo de toda la ruta hasta Salsipuedes, es una trampa mortal para estos animales, ¿no? Porque cruzan y no pueden pasar para el otro lado y quedan ahí como atrapados hasta que son atropellados, inevitablemente. Guillermo, así que esos son los 3 lugares. ¿y Sí. estas características constructivas de la E53 no se dan en otras rutas de la provincia? Que yo tenga memoria, no recuerdo otro lugar que tenga estas barreras así. No. Por tantos kilómetros. Claro, es imposible que el animal pueda cruzar libremente esa ruta, obviamente si se salva de cruzar vivo, ¿no? Porque el tránsito que tiene, las horas pico es infernal, ¿no? Le
la E53 ya lo sabemos. Bien, Así que, Guillermo, ¿y cómo es el tampoco es que funcionamiento? estamos, Sí, perdón. no, que quiero decir también que tampoco estamos en contra de que se hagan nuevas autovías, que se agilice el tránsito, que tenga mayor seguridad vial. Para nada estamos en contra de eso, del desarrollo, no, para nada. Pero bueno, lo que tenemos que ya empezar a pensar ya con el diario del lunes, que ya sabemos todo lo que pasa con la pérdida de biodiversidad, es en eso, ¿no? En ser más amigables con la biodiversidad. Claro, en cómo se convive con los que estaban ya antes de que pasase la ruta. Guillermo, Claro, en ese sentido, sí. ¿cómo es el comportamiento de la fauna? Porque esto parece un chiste americano, ¿por qué un pollo que cruza la ruta? ¿Por qué los animales cruzan la ruta? ¿Cómo es el comportamiento? ¿A dónde están yendo? Y bueno, como ya sabemos también, los hábitos naturales de los animales son enormes. Cuanto más grande un animal, más territorio, más superficie necesita cubrir para satisfacer sus necesidades. El hecho de imponerle una barrera física en un ambiente deja las poblaciones separadas de un lado y del otro, y necesariamente tienen que encontrarse para reproducirse, para poder subsistir, buscar alimentos, etcétera. Entonces, bueno, eso es como una aparición nueva para ellos. Evolutivamente estos animales hace millones de años que están conviviendo en la naturaleza y de un día para el otro tienen ese tipo de barreras y están acostumbrados a transitar ese lugar como si no existiera. Bueno, y ahora existe. Entonces, bueno, por eso los animales necesitan cruzar, ¿no? Necesitan cruzar para alimentarse, porque lo que queda de un solo lado no es suficiente en una de esas para esa comunidad a la que pertenecen. Y sí, también con la creciente pérdida de ambientes, ¿no? Los bosques, los ambientes naturales están cada vez desapareciendo cada vez más rápido y les queda poco lugar, digamos, para poder subsistir. Entonces sí o sí tienen que buscar otros lugares. Sí. Estaba pensando, primero, pensemos en estos pasafaunas, que es exactamente una propuesta que la Fundación Aves, un pedido que la Fundación Aves le hace a Caminos de la Sierra, que es la concesionaria de la E53 aquí en nuestro territorio, ¿verdad? Sí, tal cual. Esto fue primero un pedido que hicimos en 2021, ya lo habíamos hecho, a la Dirección Provincial de Vialidad para la construcción de pasafaunas, ¿no? Obviamente nunca tuvimos respuesta. En 2023 volvimos a insistir, a peticionar nuevamente y que nos den una respuesta, y tampoco tuvimos nada de respuesta. Así que ahora lo que pensamos es comenzar con esta empresa, Un Camino de la Sierra, que es estatal, para ver si tenemos respuesta, aunque sea empezar acá en la E53 y que sirva de contagio para que se propague a las otras rutas que también te mencioné, digamos, que son importantes para la construcción de pasafaunas. Bien, ¿y cómo es un pasafauna? ¿Se puede hacer después de construida una ruta? Mira, hay dos tipos de pasafaunas. Uno que es sobreelevado, que se tiene un costo más importante, obviamente, que es como si fuera un puente para cruzar la autopista, pero muchísimo más grande, y que es un puente verde, ¿no? Es como un túnel que se fabrica en la ruta, que tiene que tener determinadas características, dependiendo de la fauna local, el tamaño que debe tener, 30, 40, 50, 60 metros de ancho. Ese sería más o menos el tamaño que se requiere para que funcione como tal. Después tenés otro tipo de pasafaunas que son... Perdón, y son 60 metros de ancho, digo, wow, qué difícil, cuánta inversión. Y además de pero eso, supongo que será hay ejemplos de que ya se han hecho, ¿no? ¿En nuestro provincia país? de Misiones tenemos uno, sí. ¿En dónde? La provincia de Misiones hay uno. En la provincia de Misiones, en la ruta 101, hay pasafaunas sobrelevados. Parece un atractivo turístico divino, la gente se para, saca fotos, paisajísticamente llama la atención también, ¿no? Perdón, porque yo me estoy imaginando como un viaducto y me doy cuenta de que no tiene lógica que sea como un viaducto. O sea, es un espacio verde en altura. Exacto, exactamente.
Que Y cerrado, después el otro cerrado al tipo, tránsito, imagino que también cerrado al público, al sí, sí, tránsito humano, tal eh, cual, y tal que cual. reproduce la Sí, sí, vegetación local. exacto, exacto. Se Ujú, reconstituye la vegetación de los alrededores sobre esa estructura y con el tiempo se va cubriendo de vegetación y va transformándose en un ambiente muy similar a lo que tienen de ambos lados de la ruta. Entonces, ujú, bueno, funcionan muy bien. Eh, Obviamente que sí, esas son estructuras muy costosas, pero también hay otras que pueden ser subterráneas, son como alcantarillas, que eh, lo han hecho en la autovía no me acuerdo si en la de Punilla, creo que fue, ujú. han hecho ellos le llaman pasafaunas, pero en realidad son muy pequeños, no tienen la funcionalidad de un pasafauna, porque son bastante estrechos. Y además, lo importante de estos ecoductos o pasafaunas es que no solo basta con la construcción esa, sino que hay que como eh, provocar que los animales lo usen. Ahí hay muchas maneras. Uno con la vegetación, obviamente, y otro haciendo como barreras tipo embudos para que los animales vayan dirigiéndose hacia ese corredor, ese pasafauna. Ujú. Entonces, bueno, son varias cosas que hay que tener en cuenta, no es solo la construcción de un túnel abajo de una ruta o un puente para que pase la fauna, con eso solo no basta. Bien, Eh, Guillermo, ¿y eso Bien, es si no posible tiene. hacerlo cuando una ruta ya está construida? Sí, sí, totalmente, totalmente. Por supuesto que sí. Mira, Gaby, se han hecho cada horas viales hace décadas, 30, 40 décadas atrás, 50 décadas atrás, como el camino de los túneles, de ahí de Taninga, un túnel subfluvial, pasando el Paraná. Ujú. Han hecho unas obras gigantescas, enormes de importancia, eh, y esto es mucho más sencillo y mucho más posible de hacer, digamos, ¿no? Eh, el tema de que técnicamente no se puede es una excusa nomás, eh, falta un poco de voluntad y también, bueno, proyectarnos a futuro, nuevos ensanchamientos de rutas, dobles manos que se vayan a hacer, nuevas rutas que se están asfaltando, por ejemplo, la ruta 28 que va de Tanti a Taninga, que pasa por el camino de los gigantes, eh, allá tiene que estar proyectado esto. O sea, no podemos hacernos los distraídos y seguir avanzando como si nada pasara. Ujú. Y hasta ahora ninguna respuesta. Todavía no presentamos a Camino de las Sierras, estamos ahí juntando firmas y buscando avales de otras instituciones, del CONICET, de la universidad, de todos lados, para juntarlo, digamos, a la carta que vamos a presentar en esta semana seguramente. Todavía Bien, no lo Guillermo, presentamos. ¿están propuestos lugares en particular para esos pasafaunas sobre la ruta de 53? Mira, estamos analizando, lo estamos analizando, todavía no tenemos puntualmente los sitios que podrían ser utilizados para los pasafaunas, pero justamente estamos estudiando eso y porque también es un esfuerzo para nosotros, digamos, nosotros trabajamos todo a pulmón, sin recibir dinero, tenemos eh, todo, todo con nuestro sacrificio lo hacemos y esto insume bastante tiempo y jornadas enteras de trabajo. Y entonces, bueno, queremos asegurarnos de tener una respuesta y nosotros mismos también ofrecernos para trabajar junto a ellos, asesorándolos, no solo nosotros, sino también otra gente que ha eh, participado en experiencias de este tipo. Tenemos el contacto de la gente que hizo la propuesta y el diseño del pasafauna en Misiones, por ejemplo. Es decir, contamos con asesores también como para que nos den una mano y que ofrecernos para ayudarlos también, ¿no? A la empresa Camino de las Sierras a la construcción de esto y llegar a tener esta posibilidad. Entonces, bueno, queremos estar sobre seguro como para trabajar más fuertemente en eso, ¿no? Bien, en la ubicación precisa de donde Exacto, es necesario. Bien, exactamente. Guillermo, decíamos, bueno, avance de la presencia humana en los hábitats naturales lleva a cosas impresionantes. Yo estoy viendo zorros en la ciudad de Mm. Córdoba, y ahí ya me pasó en el hospital, en el Sí, cardiológico,
adentro del parque del cantero. Y la semana pasada me pasó cerca, en una de esas pertenecen a la misma familia. En esos complejos habitacionales que hay ahí como en Sagrada Familia y de Anfunes, del otro lado de la Colón, en el patio del complejo, de esos esos espacios verdes que tienen conjunto, también hay zorros, pero con una naturalidad. Parecía como una imagen siempre lo hemos visto en películas apocalípticas, la presencia de... Claro, sí, y convivimos con eso, así como, el zorro. ¿Qué en nuestra ciudad ha habido en una mesa esta temporada? Pero me parece que hay como una desaparición de los cuises y una multiplicación de las comadrejas. Se nos han vuelto así de frecuentes, se nos han vuelto las comadrejas, ¿o no? Sí, bueno, las comadrejas son frecuentes en distintos lugares, ¿no? Incluso en la plena ciudad de Córdoba, Parque Sarmiento, toda esa zona, hay comadrejas y andan cerca de las urbanizaciones también, porque bueno, se alimentan, son bastante omnívoras, comen de todo y bueno, por ahí aprovechan también los restos de comida que dejamos nosotros, digamos, para alimentarse. Entonces bueno, hay algunos animales, como decís vos, el zorro, las comadrejas, que se adaptan, se habitúan a la presencia humana e incluso sacan provecho, porque tienen alimento disponible con facilidad, no tienen que preocuparse mucho por alimentarse. Pero así como estas especies pueden ser súper adaptables y asociarse a las actividades humanas, hay muchísima más fauna que no lo hace, que son más especialistas, que son más tímidas, que no pueden convivir con las actividades humanas. Entonces bueno, esa es la fauna que un poco estamos perdiendo, ¿no? Estamos alejándolas de los lugares donde antes existían. Bien, Guillermo, de todas maneras valga decir, no está bien alimentar a las no. con alimento para gato, como hace mi mamá, por ejemplo. Sí, no. No, eso no. No, para nada. Las zarigüeyas con alimento para gato no hay que darle. Mi mamá le dejó un platito allá afuera y ellas comen chochas, pero vas a acabar con las zarigüeyas de Mendiolaza. Sí, no. No colaborar con su alimentación. No hay que alentarlas. ¿Cómo? Totalmente que no. No, totalmente que no hay que fomentar, digamos, esas prácticas porque no son buenas para la salud de los animales, ¿no? Ni siquiera para la de los gatos. Sí, no, tampoco. Guillermo, tal cual. Guillermo, quedamos entonces a la espera de noticias de que efectivamente cuáles son las entidades que finalmente apoyan esta iniciativa, cuál es la respuesta después de Camino de la Sierra y ojalá que así sea, que tengamos pasafauna sobre la E53. Esperemos que sí, que lleguemos a buen puerto con esto y bueno, cualquier novedad te estaré avisando para comunicarla. Es importante la tarea tuya también de comunicar estas propuestas, estas actividades que venimos desarrollando, ¿no? Un abrazo, Guillermo Esferco. A vos. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.